La gracia es todo lo que necesitamos, ¿no? Y vamos a ver en esta lección 10 la suficiencia de la gracia, ¿no? A mí me encantó, la lección que más me gusta es la última. La última ¿Sí? tiene muchas cosas bellas. Mm, La eh, verdad, todo ha estado regio, sí, ¿no? todo tiene, ay, sí, hay cosas que son tan importantes. Muy bien, entonces, vamos leyendo, o no sé Vamos si, allá. ya, creo que mejor ahí está la llenita. Lo que voy a hacer un poco es aumentar un poquito el El tamaño, ¿no? tamaño. Sí, para Dale un vaso de agua, espérame un ratito, ya, por favor. ya me aquí. Eso, aquí está. Listo. ¿Se está escuchando bien? Sí. Muy bien, entonces. Hola, Perfecto. Gina. Tu micrófono está apagado, Llenita. Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola. Qué bueno vernos otra vez por este medio. Sí, un Bueno, maravilloso. amén. Ya. Sí. Sí, perfecto. Bien, entonces vamos a ver la suficiencia de la gracia. Vamos a tratar de, y por favor me cortan cualquier momento si hay alguna cosita, un detalle que podríamos explicar mejor. Con mucho gusto, ¿ya? Ya. La gracia de Dios, dice, es la naturaleza y realidad de nuestra relación con Dios en Cristo, ¿no? O sea, depende pues de la gracia de Dios porque es por medio de la gracia de Dios que hemos sido perdonados, que somos, podemos decir, hemos nacido espiritualmente, tenemos una naturaleza que ahora puede tener comunión con Dios, entonces esa gracia es la realidad de nuestra relación con Dios en Cristo. Dice, en otras palabras, la gracia es la manera mediante la cual Dios se relaciona con nosotros en su Hijo. En esta relación de gracia, Cristo se hizo todas las cosas espirituales para nosotros. Él se convirtió en todas las cosas espirituales. Es decir, por la gracia de Dios, Cristo es su vida, su sabiduría, su justificación, santificación, redención, etcétera. Todo él ha sido hecho para nosotros y todo eso se nos ha impartido, ¿no? Por gracia. O sea, no tuvimos que hacer nada, ni necesitamos merecerlo, ni nada. Simplemente tomarlo, recibirlo, porque por fe, ¿no? Dice, nosotros no traemos nada a esta relación con Dios, ¿no? Más bien recibimos todo en y como la persona de Cristo. Nosotros creemos en la gracia de Dios cuando crecemos en el entendimiento espiritual y experiencia de dicha relación, ¿no? Como todo lo que es vivo, también nuestra experiencia, nuestra relación con Dios siempre puede crecer, ¿no? Siempre está creciendo y siempre está en constante aumento, ¿no? Es algo vivo. Dice, la gracia es una palabra que muy a menudo se usa en contraste con la palabra ley, ¿no? Que era la ley de Dios. La ley era la justicia de Dios, su carácter, su naturaleza, santidad, perfección, demandada a la carne de Israel a través de palabras escritas, ¿no? La ley era una descripción de la persona de Cristo en palabras, era un montón de reglas, mandamientos, sacrificios, fiestas que describían la naturaleza de Cristo, su relación con su Padre, con su cuerpo, con sus enemigos, etcétera, ¿no? Bueno, la ley fue dada a Moisés y al pueblo de Israel, ¿no? Cuando salieron de Egipto, cuando Dios los rescató y los iba a llevar a la tierra prometida, ahí en el monte Sinaí Dios le dio la ley. Y la diferencia de la ley y la gracia en realidad en este sentido donde nosotros hacemos un contraste, es que la ley es una demanda de santidad hecha al hombre que no puede con ella.
En cambio, la gracia lo que hace es que nos hace nacer de nuevo, nos da una nueva naturaleza, la cual es, podemos decir, es amiga de esa gracia. Esa nueva naturaleza que Dios nos da puede hacer la ley y de hecho hace la ley, ¿no? Hace los mandamientos. O sea, la ley no es mala en el sentido de que no dice nada malo, pero lo malo es que el hombre no puede cumplirla, ¿no? Y la ley demandaba cumplimiento. Incluso cuando no se cumplía la ley había castigos, digamos, ¿no? Cuando el hombre pecaba, incluso hasta a castigos hasta de muerte, ¿no? Por ejemplo, cuando el hombre mataba a otra persona, la ley decía que se debía matar a esa persona que había asesinado, ¿no? La ley era rígida, entonces la ley era como una protección, pero el hombre realmente era un esfuerzo demasiado grande porque nuestra naturaleza, tenemos que reconocerle, nuestra vieja naturaleza es egoísta, nuestra vieja naturaleza no es compatible, ¿no? Adán nos legó una mala naturaleza. Ok. Dice en el recuadro, la ley en un sentido era Cristo, pero una descripción de Cristo sin la sustancia y la dádiva de su vida. Y sin la dádiva de su vida, la ley o la descripción de Cristo no se podía cumplir, ni siquiera entender, ¿no? Ellos no entendieron. Podrían haberla creído por fe y si hubieran creído a Dios, podrían haberla cumplido con mucho esfuerzo, pero nadie puede cumplirla, digamos, totalmente, ¿no? Entonces, esta ley dada a Moisés, dice, existía por dos razones principales. Perdón, Sí, ¿qué entendemos por dádiva? dádiva, Dádiva. dádiva Ajá. es algo dado, ¿no? Dado Ah, ya. gratuitamente, ¿no? Ok, Algo que se nos da. ya, gracias. Ok. Entonces la dádiva de la vida de Cristo él entregó, ¿no? Su vida. No lo crucificaron porque lo agarraron haciendo algo, ¿no? Él le dijo a Pilato que podía, si él quería, pedirle a su padre y traería legiones de ángeles que lo libraban, ¿no? Él lo hizo voluntariamente, ¿no? Entonces dio una dádiva voluntaria. Ok. Entonces dice la ley existía por dos razones. Llegó a venir la ley y esa ley era pues casi más de 1500 años antes de Cristo, ¿no? Dice la primera razón para crear un testimonio natural de lo que iba a venir, o como acabo de describir, dice el autor, que el Israel corporativo se convirtió en un cuadro, un tipo y sombra del cuerpo espiritual de Cristo, ¿no? Sí, un cuadro de la iglesia, ¿no? Ahora leemos los cuadros de Dios establecidos en el antiguo pacto y el Espíritu de Dios nos muestra la realidad espiritual en la cual estamos viviendo. En realidad, para nosotros, el Antiguo Testamento tiene mucha riqueza. Es como cuando nosotros queremos entender una cosa abstracta, muchas veces necesitamos un ejemplo, ¿no? La ley y toda la vida de Israel y todo el Antiguo Testamento son los ejemplos de la realidad espiritual en la que vivimos nosotros, ¿no? Si no hubiera el Antiguo Testamento, nosotros estaríamos con puras ideas muy abstractas, ¿no? En cambio, el Antiguo Testamento, como vamos a ver, como precisamente en la última lección, habla de algunos pasajes del Antiguo Testamento que tienen interpretación y que nos ilustran mucho, nos iluminan bastante. Dice la segunda razón, entonces, la primera fue crear ese testimonio, ¿no? El hombre con su naturaleza caída, no necesariamente, aunque tiene una conciencia, mucho de la conciencia que nosotros tenemos, por ejemplo, hemos heredado de que nuestros padres, nuestros abuelos han conocido algo de Cristo, ¿no? Pero el hombre sin eso era totalmente salvaje, digamos, ¿no? Entonces vino la ley para mostrarle lo que es bueno y lo que es malo. La segunda razón por la que existía la ley era para exponer la necesidad de la gracia de Dios, es decir,
para hacer un contraste entre el deseo de Dios descrito en la ley y la debilidad del hombre adámico, ¿no? En el Nuevo Testamento se nos dice la ley vino para llevarnos a Cristo, ¿no? ¿Cómo nos lleva a Cristo? Porque entendemos que no podemos cumplirla nosotros, necesitamos de alguien más, necesitamos de esa nueva naturaleza que nos ofrece Cristo. Bien, entonces, ¿qué es la gracia? Dice aquí. La gracia no es solo el perdón por la manera en que el hombre adámico quedó corto de la ley, sino la verdadera dádiva de Cristo a nosotros. En Él y en Él, dice, toda la plenitud de lo que Dios requiere. O sea, la gracia viene a suplir todo lo que nos falta para tener relación con Dios, para agradar a Dios, para hacer la ley. Es decir, dice, la gracia y la justicia de Dios, su carácter, naturaleza, sabiduría, dada, para mí esta palabra debería estar en mayúscula, dada y obrando en nosotros, a través de la persona de Cristo morando en nuestro interior, ¿no? Para mí la gracia es como, ay, como que Dios tiene tanto y está queriendo sacarlo, está queriendo darlo así, a borbotones, ¿no? Lo que él simplemente necesita es que lo recibamos, que abramos nuestro corazón a lo que Él está queriendo dar. Él no está esperando ningún pago ni nada, Él tiene gracia, bueno, gracia infinita. Dice, la ley nos puso en evidencia por medio de la descripción de Dios, de su Hijo. La ley demostró que somos culpables y nos dijo ciertamente deben morir. En cambio, por su gracia, Dios nos vio y dijo, es cierto que deben morir, sin embargo, en mi Hijo podrán vivir. Y mi Hijo va a hacerse todas las cosas espirituales en ustedes, ¿no? Él va a hacer todo lo que nosotros no tenemos. Dice, esto es gracia. La gracia no solo es el perdón por nuestros defectos, sino la eliminación. Aquí está unas cosas bien importantes. La eliminación de la fuente de nuestros defectos. ¿Okay? No es solamente los defectos, sino la fuente de los defectos, la que empieza a eliminar la gracia en nosotros. Y más aún, dice, es una experiencia continua y eterna del Hijo de Dios como nuestra vida, ¿no? Nosotros tenemos la vida de Dios y ahí es donde nosotros la tenemos todo el tiempo, nos agarramos de esa vida y esa vida es la que podemos llegar a vivir todo el tiempo. Dice, por desgracia, mucha gente piensa que la gracia de Dios es una reacción. En otras palabras, cuando alguien queda corto, Dios le entrega un poco de gracia. Cuando alguien realmente mete la pata, Dios tiene que darle más gracia para compensar su deficiencia. Esa es una idea muy generalizada en el cristianismo, ¿no? Pero no es correcta. El pensamiento es que la gracia de Dios es una reacción a nuestro pecado, pero eso no es correcto, dice. Si en nuestra comprensión el pecado es algo que nosotros hacemos de vez en cuando, entonces vamos a pensar que la gracia de Dios es algo que necesitamos de vez en cuando, ¿no? Ocasionalmente, dice aquí. En cambio, si nos damos cuenta de que el pecado es algo que nosotros somos, está tan metido en el viejo hombre, en la naturaleza caída que tenemos, dice, entonces la gracia será la única manera de vivir. Necesitamos vivir en y por la gracia de Dios. La gracia no es una reacción por parte de Dios a nuestros pecados, sino la manera por medio de la cual nuestras almas pueden vivir con Cristo en Dios, ¿no? Es una impartición de vida. Y la puerta de esta comunión, ¿estamos? Y la puerta de esta comunión es nuestro juicio con Cristo. O sea, como dice, bueno, ahorita vamos a ver. De ninguna manera la gracia es un escape del juicio de Dios, porque en realidad la gracia nos viene cuando el juicio de Dios cayó sobre Jesucristo, cuando Él no merecía. Entonces cayó sobre Él, Él nos sustituyó, digamos, ¿no? El castigo de la justicia del universo debía caer sobre nosotros, pero Él se hizo hombre y como hombre
recibió ese castigo para que nosotros no lo tengamos que recibir y para que nosotros quedemos perdonados y luego poner en nosotros precisamente esta nueva naturaleza, esta nueva vida. Dice, la gracia es un regalo increíble en el que Dios nos permite morir en el Cordero para que el Cordero resucitado pueda ser nuestra vida. La gracia no es que Dios permita que nosotros vivamos. La gracia es que Dios permita que nosotros hayamos muerto, ¿no? Nuestro yo antiguo, nuestro yo egoísta, nuestro yo pecador, ¿no? Tenemos que entender esto, dice. A través de su gracia, Dios permitió que nosotros experimentáramos el juicio y muerte de su Hijo y posteriormente permaneciéramos en su vida resucitada. En el Evangelio dice que nosotros morimos con Él para resucitar también con Él. En Romanos capítulo 6, si quieren ver algo ahí, está interesante. Dice, pero no es el perdón de Adán, no es el perdón de los delitos de Adán, es mucho más que eso, es la muerte final del hombre adámico en nosotros. ¿Se entiende? Estos conceptos quizás son nuevos, pero son muy importantes. Dice, nunca debemos afirmar que la gracia de Dios perdona el pecado sin crucificar al pecador. Nunca debemos imaginar o enseñar, o sea, crucificar al pecador, esa crucifixión de nosotros como pecadores fue la que recibió Cristo en la cruz, ¿no? Nunca debemos imaginar o enseñar que la gracia de Dios es libertad de vivir nuestras vidas con la aprobación de Dios. Dice, es lo opuesto. La gracia de Dios es la libertad de perder nuestras vidas y hallarnos nosotros mismos en la vida de Él. Dice, sí, es libertad, pero no es la libertad de ser nosotros mismos, sino la libertad, o sea, la libertad de nosotros mismos, ¿no? Ser libres de la influencia de nosotros mismos, ¿no? De nuestra vieja naturaleza. Aquí dice, en el recuadro, interesante, la gracia nos hace libres de nosotros mismos. Vamos a leer 2 Corintios 12, 7 al 10. Está hablando el apóstol Pablo y dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, dice, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, maltratos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿No? O sea, lo que hace la gracia, es difícil que la gracia venga a una persona fuerte, a una persona que lo tiene todo, ¿no? La gracia viene más bien cuando nosotros entendemos que la necesitamos, ¿no? Y la recibimos. El problema de Pablo en estos versículos es que Dios le dio ese aguijón en su carne para que no se enalteciera, ¿no? Para que él no dijera, yo soy suficiente, digamos, ¿no? Yo puedo, que esa fue la misma reacción de Adán. Dice, tenemos que recordar la clase de vida natural que Pablo estaba experimentando. Supongo que muy pocas personas han experimentado una vida así, una vida llena de problemas, dolor, tortura, mucho tiempo solo, muchas lágrimas. Al contrario de la gran mayoría de nuestras vidas naturales, se podía decir que la vida natural de Pablo fue miserable. No estoy muy de acuerdo con eso, porque también tenía tantas bendiciones, hizo tantas cosas. Pero bueno, dice, ahora bien, fue un hombre en cuyo corazón estaba la alegría del Señor. La experiencia del Espíritu y la comunión de los santos
Cuando no estaba en la cárcel, dice, entre paréntesis, dice, pero creo que ni siquiera Hollywood puede retratar la clase de sufrimiento y crisis que este hombre soportó la mayoría de su tiempo en la cárcel. Bueno, no estoy muy de acuerdo en eso, pero así dice, ¿no? Segunda de Corintios 12, dice, lo que Pablo tenía que enfrentar es el hecho de lo que Dios le había dado en la persona de su hijo, de que lo que Dios le había dado en la persona de su hijo era suficiente, ¿no? Para eso necesitaba estar experimentando la debilidad, experimentando, digamos, cosas contrarias para que venga la gracia y la gracia, digamos, lo librara en un sentido de todo eso, pero no una libertad externa, sino una libertad en su corazón. Dice, a pesar de todo lo que estaba sucediendo en el ámbito de la vista natural, a pesar de todas las experiencias en el ámbito de la tierra, la gracia de Dios era todo lo que necesitaba. La gracia era suficiente. Aunque la gracia nunca puso fin a su tribulación en la vida de Pablo, era mayor que el mundo. Nunca arregló sus circunstancias en el mundo, pero terminó su relación con el mundo en su corazón. Nunca quitó el aguijón o espina en la carne, pero crucificó la carne junto con el aguijón. Jesús dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Algo estaba sucediendo, dice, en la vida de Pablo, que era extremadamente incómodo. Es interesante leer la vida de Pablo, está en el libro de los Hechos, ¿no? La mayoría del libro de los Hechos es la vida de Pablo. Dice, era algo en el ámbito de la carne, porque él nos lo dice, era natural. Algunas personas dicen que era una enfermedad, o sea, ese aguijón en la carne, ¿no? Otros dicen que era la persecución de los judíos. Hay varias opiniones, pero para nosotros esto no debía ser lo importante. Podemos afirmar casi con seguridad que el Espíritu intencionalmente no quiso que Pablo lo explicara. Nunca lo explica cuál fue ese aguijón que le pidió a Dios que lo quitara y que Dios le dijo que no y que le bastara su gracia, ¿no? Y también podemos inferir con toda seguridad que este problema era absolutamente terrible. Dice, de otra manera no lo hubiera mencionado, sabiendo lo que sabemos de otras cosas que él tuvo que soportar. Fuera lo que fuera, sabemos que lo abofeteaba o lo atormentaba, y 3 veces Pablo clamó a Dios para que le quitara el aguijón. ¿Y qué dijo Dios? Pablo, voy a arreglar la situación y eso será suficiente para ti. No ve. O Pablo, voy a quitar ese aguijón y eso será suficiente para ti. Tampoco, ¿no? O Pablo, nunca voy a dejar que esto vuelva a suceder y esto será suficiente para ti. Tampoco. Pablo, no va a durar mucho tiempo y eso será suficiente para ti. No, nada de eso. ¿Qué dijo el Señor? Pablo, mi gracia es suficiente para ti, ¿no? En la condición en que estás. En otras palabras, Pablo, lo que yo te he dado en Cristo y como Cristo es mucho más de lo que necesitas. Pablo, en el mundo tendrás tribulación, pero yo te he dado algo mayor que el mundo. De hecho, yo he vencido al mundo. Dice el autor, me imagino a Cristo diciéndole a Pablo, Pablo, ¿no sabes que ya has sido bautizado en mi muerte? Pablo, ¿no sabes que aunque tu cuerpo sufre, tu alma mora conmigo en mi Padre? ¿No has entendido que la cruz te ha crucificado al mundo? Pablo, la vista de las circunstancias, Pablo, la vista ve las circunstancias, pero la fe experimenta la gracia en la cual estás firme. La vista ve el aguijón en tu carne, pero la fe ve una nueva creación. Juan dijo en 1 de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces Cristo le dice a Pablo, la vista de tus temores, dolores y debilidades, tus temores, dolores, debilidades, pero la fe ve y experimenta la gracia de Dios. Y Pablo, la gracia de Dios es suficiente para ti. Entonces, dice Pablo, entiende y dice,
Es cierto, Señor. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, maltratos, privaciones, persecuciones, en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es como que el poder de Dios viene en la debilidad del hombre. Por eso los hombres orgullosos y autosuficientes, ellos, ay, pobrecito, ¿no? O sea, a veces tienen mucha dificultad de recibir la gracia de Dios. Dice, pensemos por un momento al Señor diciendo, o sea, recuerden que Pablo tenía todo. Pablo era un hombre bien duro, bien, incluso persiguió a la iglesia. Dice, pensemos por un momento al Señor diciendo, sí, Pablo, es cierto que tú necesitas ayuda, pero mi ayuda nunca te hará suficiente. Mi ayuda te hará encontrar la suficiencia de la gracia. Aquí está, ¿no? Sí, Pablo, te escucho clamando y llorando, pero en lugar de mostrarte una liberación menor, esta vez déjame mostrarte la suficiencia de la gracia. Dios diciendo, ¿no? Sí, Pablo, veo tus lágrimas, pero en vez de hacer algo por ti en la tierra, déjame mostrarte por el Espíritu lo que ya he hecho por ti en el cielo, donde tú realmente vives. Pablo, no voy a cambiar la tierra porque quiero enseñarte el cielo. Dice, es aterrador en la medida que la gracia todavía sea un concepto y no una experiencia. Es que la gracia de Dios no solo será suficiente en la medida que dicha gracia se haya convertido en una realidad en nuestra alma. Por tanto, regresamos como siempre a la necesidad de que Cristo sea revelado en nosotros, la revelación de la persona en que la gracia existe. Es muy fácil creer que la gracia es suficiente y muy diferente conocer la suficiencia de la gracia. Podemos suponer que todos los cristianos dirían que la gracia de Dios es suficiente, pero también podemos suponer que hay muy pocos que viven en la suficiencia de la gracia. Es fácil creer en lo que Dios ha hecho en Cristo, pero otra cosa es permanecer en esa obra consumada y conocerla como todo lo que se necesita. O sea, nosotros necesitamos a muchas veces tener carencias para poder ver cómo Dios las suple, podríamos decir, ¿no? Bueno, dice, no podemos permanecer en una doctrina, no podemos descansar en una teología, no podemos encontrar su suficiencia en un versículo de la Biblia. Tenemos que permanecer en la persona que fue hecha todas las cosas espirituales para nosotros. Una persona que fue hecha para nosotros una muerte que no podíamos morir y una vida que nunca podríamos vivir. Si esto es una realidad en nosotros, Cristo llega a ser la suficiencia en cualquier situación o circunstancia. Pablo dijo en Filipenses 4, 11 al 13, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, dijo, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto de estar saciado, como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En griego el versículo 13 dice, puedo hacer todo en Cristo, Él me fortalece. ¿Ok? Ahorita se va a cortar y va a entrar Albertito a compartirnos su parte en la siguiente vez. No, en realidad yo veo que muchas veces hay gente que tiene, o sea, está tratando de suplir su necesidad espiritual a través de cosas materiales, cosas que consigue, que satisface. Y eso muchas veces llega a ser el mayor impedimento para conocer a Dios, ¿no? Muchas veces hay necesidad de estar en necesidad para conocer a Dios. Esto es una experiencia que quizás algunos de nosotros, Mónica también, has tenido, ¿no? Y aquí así hay veces que como que uno necesita y hasta tiene esas ganas, ¿no? Muchas veces yo me he metido en situaciones donde solo Dios podía, solo Dios podía mostrarse suficiente y solo Dios podía rescatarme, digamos, ¿no? Simplemente
como probando a Dios y Dios ha sido maravilloso y se ha mostrado siempre, digamos, ¿no? Que Él es suficiente para darnos todo. Y cuando tenemos esa experiencia, lo más lindo es el poder conocerlo, ¿no? Y el poder conocer esa gracia que llena todo, ¿no? Y al final puede ser que nos falte todo, pero adentro está todo lleno, digamos, ¿no? Mucha gente tiene externamente todo, pero afuera está vacía, digamos, ¿no? Y Dios lo que quiere es llenarnos internamente, porque esa llenura interna es grande, es poderosa, es eterna, nadie te la puede quitar, nadie te la puede robar. Estás seguro, ¿no?